Secundaria primer grado. Matemáticas. Sumas y restas de números decimales positivos y negativos. Estimadas alumnas y alumnos, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de Aprende en Casa 3. Soy el profesor José David Hernández Esquivel y les invito a poner su máximo esfuerzo para adquirir experiencias de aprendizaje. Asimismo, saludo a Leslie Mendívil, quien nos acompañará durante esta clase. Gracias por la bienvenida, profesor. Es un gusto estar con ustedes. Para esta sesión, continuamos con el aprendizaje esperado. Resolver problemas de suma y resta con números enteros, fracciones y decimales, positivos y negativos. Y el propósito específico es resolver problemas aditivos con números decimales, positivos y negativos. Para esta sesión van a necesitar su cuaderno de matemáticas, lápiz, goma y sacapuntas. En caso de tener alguna discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. ¡Comencemos! Les invito a que registren qué es lo que saben acerca de los números decimales. Las siguientes preguntas pueden orientar sus ideas. ¿Cuál es la utilidad de un separador decimal? ¿Un separador decimal es siempre el punto decimal? Para responder las preguntas, les digo que los separadores decimales son símbolos utilizados para diferenciar la parte entera de un número de su parte decimal. En muchos países se utiliza la coma decimal, aunque nosotros por ley utilizamos el punto decimal. Un dato importante a resaltar es que el sistema de numeración decimal, una unidad de cualquier orden, se divide en 10 unidades del orden inmediato inferior, por lo que cada posición en una cifra decimal representa un valor específico diferente a otra posición. Apoyémonos de la siguiente imagen para observar las posiciones en los números decimales. Observamos el número decimal 13.0574. Del punto decimal a la izquierda se encuentra la parte entera, que en valor posicional es primero las unidades, luego las decenas y así sucesivamente. Del punto decimal a la derecha encontramos las cifras decimales. La primera de ellas corresponde a los décimos, la segunda a los centésimos, posteriormente milésimos, le siguen 10 milésimos y así sucesivamente. Sabemos que para leer un número decimal se nombra la parte entera y posteriormente la parte decimal. El número anterior se leería como 13 enteros 574 10 milésimos o 13.574 10 milésimos. Leslie, ¿qué te parece si para ver la aplicación del uso de los números decimales resolvamos la siguiente situación? De acuerdo, maestro. En el establo de una granja, en un depósito de leche que estaba vacío, se vertieron 2 cántaras de leche, con 12.35 litros y 7.55 litros respectivamente. Después, extrajeron 2 cántaras para hacer queso, una de 8.9 litros y otra de 5.45 litros. ¿Cuántos litros de leche quedaron en el depósito? Pienso que para llegar a la solución y determinar cuántos litros quedan en el depósito, se tienen que hacer diversas operaciones. Primero, necesitamos saber cuántos litros se vertieron, que se representan con números decimales positivos, y posteriormente cuántos litros se extrajeron del depósito, que representaremos con números decimales negativos. Para dar solución, apoyémonos en la siguiente explicación. Para dar solución,
se registran los datos en una tabla, en donde en la primera columna se colocan los litros de leche que se extrajeron del depósito y en la segunda los litros que se vaciaron en el depósito. Se vertieron 2 cántaras, una de ellas de 12.35 litros de leche y otra con 7.55 litros. Posteriormente, se extrajeron 2 cántaras, una con 8.9 litros y otra con 5.45 litros, cantidades que se representan con números negativos. Al sumar los números negativos que representan a los litros que se extrajeron, 8 enteros 9 décimos negativo más 5 enteros 45 centésimos negativo es igual a 14 enteros 35 centésimos negativo. Después se suman los litros que se vaciaron, 12 enteros 35 centésimos más 7 enteros 55 centésimos, que es igual a 19 enteros 90 centésimos. Ya que se calcularon los totales, se realiza la operación correspondiente, que es 14 enteros 35 centésimos negativo más 19 enteros 90 centésimos. Respetando la regla de la adición de números positivos y negativos, se calcula la diferencia entre los valores absolutos de los números. 19 enteros 90 centésimos menos 14 enteros 35 centésimos es igual a 5 enteros 55 centésimos. Y como el valor absoluto de 19 enteros 90 centésimos es mayor que el de 14 enteros 35 centésimos negativo, el resultado es un número positivo. Por lo tanto, quedan en el depósito 5 enteros 55 centésimos de litro de leche. Se ha dado respuesta a la pregunta del planteamiento. Les invitamos a que reflexionen sobre la siguiente pregunta. ¿En qué situación han usado números decimales? Registren sus respuestas. Analicemos otra situación en donde operaremos con números decimales, positivos o negativos. José recibe cada quincena su comprobante por pago de nómina, el cual se divide en 2 partes. Un apartado de deducciones y uno para percepciones. El reto en esta ocasión será ayudar a José a calcular cuál fue su pago neto de la quincena. ¿Les parece que entre todos determinemos la cantidad que cobró José? Leslie, ¿cómo representarías las deducciones y las percepciones de José? Alumnas y alumnos, en casa, ¿ustedes ya lo saben? Respondiendo a su pregunta, profesor David, las deducciones son aquellos descuentos que se hacen a los trabajadores por distintos conceptos y las podemos expresar con números negativos, mientras que las percepciones estarán representadas por medio de números positivos, ya que son todos los pagos que recibe el trabajador. En la imagen observamos el comprobante de pago de José, que se encuentra dividido en 2 columnas. En la primera de ellas se incluyen las deducciones, las cuales son: por cuota sindical, 4 pesos con 19 centavos. Por impuestos, 766 pesos con 6 centavos. Seguro de vida, 276 pesos con 76 centavos. Cuotas por seguro de salud, 152 pesos con 50 centavos. Y el descuento por un préstamo, 723 pesos con 67 centavos. En la segunda columna se muestran las percepciones, que son: por sueldo base, 4.518 pesos con 50 centavos. Por ayuda, 58 pesos con 50 centavos. Un bono por puntualidad de 162 pesos con 50 centavos. Y el pago de horas extras es de 321 pesos con 50 centavos. ¿Qué procedimiento tendríamos que realizar para determinar la cantidad que cobró José? Les invitamos a que juntos construyamos una estrategia para resolver esta situación.
se representa la situación con una operación de adición de números decimales positivos y negativos. Para ello, anotamos los datos en una tabla, en la que en la primera columna se muestran las deducciones de José, que se representan con números negativos, por ser las cantidades que se descuentan. Y en la segunda columna, las percepciones, que se representan con números positivos. En la imagen se observa la tabla donde se registran las deducciones que se representan con números negativos, las cuales son 4 enteros 19 centésimos negativo, 766 enteros 6 centésimos negativo, 276 enteros 76 centésimos negativo, 152 enteros 50 centésimos negativo y 723 enteros 67 centésimos negativo. En la segunda columna, las percepciones, que se representan con números positivos. 4.518 enteros 50 centésimos, 58 enteros 50 centésimos, 162 enteros 50 centésimos y 321 enteros 50 centésimos. Primero se suman los valores de las columnas por separado para calcular los totales de los números negativos y positivos. Al resolver las sumas, el total de deducciones es de 1.923 enteros 18 centésimos negativo y el total de percepciones es de 5.061 enteros. Para calcular el ingreso neto de José, se suma 1.923 enteros 18 centésimos negativo más 5.061 enteros. Para ello, se calcula la diferencia entre los valores absolutos, obteniendo como resultado 3.137 enteros 82 centésimos positivo. Por lo tanto, José cobró en esa quincena 3.137 pesos con 82 centavos. Ahora analicemos una situación que se le presentó a Luis, un técnico que se dedica a dar mantenimiento y reparar refrigeradores comerciales. Al trabajar en el mantenimiento de 2 refrigeradores del mismo comercio, Luis notó que la variación de temperatura no era normal e hizo algunas pruebas. Al iniciar las pruebas, la temperatura de los refrigeradores era de 2.2 grados y de 1.6 grados negativo, como se muestra en la pantalla. Al abrir los refrigeradores, en el refrigerador 1 la temperatura subió 4.5 grados y el refrigerador 2 alcanzó los 3.8 grados. Ante esta situación, les planteo 2 preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre la temperatura que se muestran los 2 refrigeradores? ¿Cuántos grados subió la temperatura en cada uno de los refrigeradores? Leslie, te pregunto, y también a las alumnas y alumnos que nos ven, ¿qué operación aritmética permite responder las preguntas planteadas? Dado que se necesita encontrar la diferencia entre 2 números, la operación que tenemos que realizar es una sustracción. Efectivamente, Leslie. Para responder la primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la temperatura que muestran los 2 refrigeradores? Lo que tenemos que hacer es averiguar cuántos grados hay desde 1 entero 6 décimos negativo para llegar a 2 enteros 2 décimos. Para ello, planteamos la sustracción 2 enteros 2 décimos menos 1 entero 6 décimos negativo. De acuerdo con la regla de la sustracción de números positivos y negativos, restar es lo mismo que sumar por el inverso aditivo del sustraendo. Por lo tanto, 2 enteros 2 décimos menos 1 entero 6 décimos negativo es igual a 2 enteros 2 décimos más 1 entero 6 décimos, que es igual a 3 enteros 8 décimos. El resultado anterior lo podemos corroborar en una recta numérica. Como pueden ver, para llegar de 1 entero 6 décimos negativo a 2 enteros 2 décimos hay 3 enteros 8 décimos de unidades y como el movimiento es hacia la derecha, se considera como positivo. Maestro David, para el caso de la
pregunta ¿cuántos grados subió la temperatura en cada uno de los refrigeradores? Lo que tenemos que hacer es una sustracción en cada caso, una de números positivos y otra de un número positivo menos un número negativo. Sí, Leslie. Resolvamos las operaciones. En casa, tomen nota de los procedimientos y resuelvan las operaciones junto con nosotros. En el caso del refrigerador 1, se necesita saber cuántos grados hay de 2 enteros 2 décimos a 4 enteros 5 décimos. Para ello, resolvemos la resta. 4 enteros 5 décimos menos 2 enteros 2 décimos, que es igual a 2 enteros 3 décimos. Es decir, 2.3 grados Celsius, que es la temperatura que aumentó el refrigerador. La recta numérica muestra el resultado de la operación. Al movernos de 2 enteros 2 décimos a 4 enteros 5 décimos, avanzamos 2 enteros 3 décimos de unidades a la derecha. En el caso del refrigerador 2, sabemos que la temperatura era de 1.6 grados negativo y que subió a 3.8 grados. Así que la operación que permite saber cuántos grados aumentó es 3 enteros 8 décimos menos 1 entero 6 décimos negativo. Y como sabemos, restar un número negativo es lo mismo que sumar por su inverso aditivo, entonces 3 enteros 8 décimos menos 1 entero 6 décimos negativo es igual a 3 enteros 8 décimos más 1 entero 6 décimos, que es igual a 5 enteros 4 décimos. Por lo tanto, la temperatura aumentó 5.4 grados Celsius. Lo anterior lo podemos corroborar en la recta numérica. Profesor David, con los ejemplos anteriores ya hemos resuelto sustracciones de números decimales positivos y negativos, aplicando las reglas de la sustracción, y lo hemos comprobado con el apoyo de la recta numérica. Así es, Leslie. Recuperemos la regla de la sustracción de números positivos y negativos. En casa, tomen nota de la información en sus cuadernos. El inverso aditivo de un número es su simétrico, es decir, en una recta numérica ambos se encuentran a la misma distancia del cero. En lados opuestos, por ejemplo, 2 enteros 4 décimos es el inverso aditivo de 2 enteros 4 décimos negativo. Por lo anterior, al sumar un número y su simétrico, el resultado es igual a 0. 2 enteros 4 décimos negativo más 2 enteros 4 décimos es igual a 0. Y de manera análoga, 2 enteros 4 décimos más 2 enteros 4 décimos negativo es igual a 0. Así, una sustracción podemos convertirla en una adición aplicando el inverso aditivo. Por ejemplo, 1 entero 2 décimos menos 1 entero 2 décimos negativo es igual a 1 entero 2 décimos más 1 entero 2 décimos, que es igual a 2 enteros 4 décimos. La diferencia anterior significa que entre 1 entero 2 décimos negativo y 1 entero 2 décimos positivo existen 2 enteros 4 décimos de unidades positivas de distancia, como lo pueden ver en la recta numérica. La diferencia 1 entero 2 décimos negativo menos 1 entero 2 décimos es igual a 1 entero 2 décimos negativo más 1 entero 2 décimos negativo, que es igual a 2 enteros 4 décimos negativo. La diferencia anterior significa que entre 1 entero 2 décimos y 1 entero 2 décimos negativo existen 2 enteros 4 décimos de unidades de distancia. Como pueden ver en los resultados anteriores, obtuvimos números simétricos. Esto sucede ya que la sustracción no cumple con la propiedad conmutativa, es decir, no es lo mismo restar 1 entero 2 décimos menos 1 entero 2 décimos negativo que 1 entero 2 décimos negativo menos 1 entero 2 décimos. Muchas gracias por la información, maestro. Ya tengo claro por qué restar un número es lo mismo que sumar por su inverso aditivo.
En este otro ejemplo, Nadia tiene una tarjeta de crédito. El mes pasado debía 455 pesos con 40 centavos. Al pagar su mensualidad, se equivocó y pagó de más, por lo que ahora su saldo es de 245 pesos con 50 centavos. ¿Cuánto pagó en total? ¿Qué operación de números positivos y negativos permite resolver la situación? ¿Ustedes ya tienen sus respuestas? ¿Ya saben cuánto pagó Nadia? Veamos la solución de la situación. Para resolver la situación, tenemos que encontrar la diferencia que hay de 245 enteros 50 centésimos positivo y 455 enteros 40 centésimos negativo, es decir, la distancia que hay del primero al segundo. Para ello, planteamos la sustracción. 245 enteros 50 centésimos menos 455 enteros 40 centésimos negativo, y como vimos que restar es lo mismo que sumar por el inverso aditivo, resolvemos la adición. 245 enteros 50 centésimos más 455 enteros 40 centésimos, que es igual a 700 enteros 90 centésimos. Con esto tenemos la solución del problema. Nadia pagó 700 pesos con 90 centavos. Por ello, obtuvo un saldo a favor de 245 pesos con 50 centavos. En casa, ¿cómo les fue? ¿Lograron resolver la situación? Como reto final, les proponemos que resolvamos la siguiente situación. En una escuela, los alumnos organizaron un juego especial de fútbol americano. Sobre un tablero avanzan yardas, según el número decimal que obtengan al tomar una tarjeta. El primero en llegar a cualquiera de las anotaciones, es decir, a 10 positivo o a 10 negativo, o el equipo que más se aproxime a la zona de anotación, es el ganador. Sabemos que una yarda es una medida del sistema inglés, equivale a 9.144 10 de metro. Revisemos el tablero con las puntuaciones obtenidas por los equipos en la siguiente imagen. Tomen nota de los datos y calculen en qué yarda quedó ubicado cada equipo. En la primera columna se representan los números negativos y positivos, las puntuaciones que obtuvo el equipo de Jaguares al tomar sus tarjetas, las cuales son 4 enteros 2 décimos, 1 entero 5 décimos negativo, 7 décimos negativo, 3 enteros 2 décimos negativo, 2 enteros 8 décimos, 2 enteros 5 décimos, 3 enteros 1 décimo negativo, 5 enteros 5 décimos negativo, 8 décimos negativo y 3 enteros 2 décimos negativo. En la segunda columna, el equipo de Panteras tiene las siguientes puntuaciones, mismas que se representan con números negativos y positivos. 1 entero 8 décimos, 2 enteros 7 décimos, 2 enteros 4 décimos negativo, 1 entero 5 décimos negativo, 4 décimos negativo, 1 entero 1 décimo, 3 enteros 3 décimos, 3 enteros 5 décimos negativo, 3 enteros 1 décimo, 2 enteros 1 décimo. ¿Qué operaciones permiten calcular en qué yarda quedó cada equipo? Leslie, conforme al registro, podrías responder después de la tercera tirada en qué lugar se encuentra cada equipo. Considerando los registros en la tabla, tengo que realizar operaciones con los números decimales positivos y negativos, sin olvidar la regla de los signos. Tendríamos que sumar los primeros 3 valores de cada caso. Para Jaguares es 4 enteros 2 décimos más 1 enteros 5 décimos negativo más 7 décimos negativo, que es igual a 2 enteros. Y para el equipo Panteras es 1 entero 8 décimos más 2 enteros 7 décimos más 2 enteros 4 décimos negativos, que es igual a 2 enteros 1 décimo. Muy bien, Leslie, resolviste correctamente las operaciones. En casa, ¿lograron solucionar la situación? Y entonces, ya saben qué equipo quedó más cerca de las zonas de anotación después de 10 tiros, es decir, ¿quién ganó?
Para responder, podemos sumar por separados los números positivos y negativos de cada equipo y posteriormente sumar los resultados obtenidos en cada caso. Efectivamente, Leslie. Revisando la tabla de registros completa, al sumar los valores positivos del equipo Jaguares, el resultado es igual a 9 enteros 5 décimos. Y al sumar los valores negativos, obtenemos 18 negativo. Por lo tanto, 9 enteros 5 décimos más 18 negativo es igual a 8 enteros 5 décimos negativo. Para el equipo Panteras, la suma de los números positivos es igual a 14 enteros 1 décimo y la de los números negativos es 7 enteros 8 décimos negativo. Al sumar estos resultados obtenemos 6 enteros 3 décimos. Por lo tanto, el equipo que quedó más cerca de la zona de anotación fueron los Jaguares. Observen la posición de cada equipo y en casa calculen la distancia a la que quedó cada equipo de la zona más cercana. ¿Qué operación permite obtener dicha distancia? Como reto final, calculen y respondan. ¿Cuál es la diferencia entre los puntos que obtuvieron los dos equipos? ¿Será igual la diferencia de Jaguares menos Panteras que de Panteras menos Jaguares? ¿Por qué? ¿Qué operaciones permiten obtener ambas diferencias? ¿Cuál diferencia sería positiva y cuál negativa? En casa, realicen las operaciones para validar sus conjeturas. Profesor David, antes de finalizar, ¿podría brindarnos algunos consejos para la resolución de las situaciones con números decimales? Para que las alumnas y los alumnos puedan aplicar correctamente los conocimientos adquiridos. Por supuesto, Leslie. Como observamos, el uso de números decimales está presente en diversas actividades de nuestra vida cotidiana. Es importante hacer notar que el procedimiento para resolver problemas que impliquen el uso de números decimales, ya sean positivos o negativos, es el siguiente. Comprender la situación. Empieza por lo más fácil y divide el problema en partes que te lleven a una mejor comprensión. Realiza un esquema o tabla para ordenar los datos. Busca situaciones similares que ya hayas entendido anteriormente y que te permitirán hacer conjeturas. Busca siempre diferentes vías de solución, de modo que puedas establecer comparaciones. Revisa tus procedimientos. Podemos tener errores en la realización de las operaciones. Inventa nuevos problemas a partir de la situación inicial. Recuerden que pueden consultar sus notas o pedir retroalimentación a sus maestras o maestros. Por ahora terminamos, pero los invitamos a que sigan descubriendo y explorando en Aprende en Casa 3. Hasta la próxima.